Decía al principio del programa que una de las cosas que nos están empujando hacia atrás es la competencia, el tipo de rivalidad que hoy existe entre las naciones más desarrolladas que se disputan la hegemonía en el mundo. Ese es un tipo de competencia que le va a costar caro al mundo. Imagínese usted que zozobre una nave con 1.400 millones de seres humanos a bordo. Ese es el caso de China, que producto de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, una buena parte de esa población hoy tiene niveles de vidas bastante buenos. Logrado todo eso en un tiempo récord. Entonces hay una especie ahí como de proceso involutivo, con el agravante de que hay un elemento aquí que parece que va a permanecer ahí latente por mucho tiempo. Me estoy refiriendo a la guerra en Ucrania. Las cosas no salieron bien, ni para Rusia, ni para Occidente, que le ha estado dando el respaldo a Ucrania. Yo creo que es evidente que a Rusia la subestimaron. Le aplicaron todas las sanciones del mundo, porque entendían que Rusia era una nación con una economía del tamaño de la de Italia, y que era cuestión de tiempo para que todas las sanciones que se le impusieron quebraran la economía de este país. Le congelaron parte de las reservas de Rusia. Se habla de unos 300 mil millones de dólares. Desconectaron a Rusia del sistema SWIFT de transferencias interbancarias. Bloquearon las exportaciones, incluyendo el gas y el petróleo, que representan buena parte de los ingresos de Rusia. Obligaron a las empresas a abandonar el territorio de ese país. Aplicaron sanciones a los oligarcas rusos para presionarlos y que a su vez estos presionen a Vladimir Putin. Y como consecuencia se esperaba, como resultado de todo esto, y muchas sanciones que se adoptaron contra este país, se esperaba una caída del Producto Interno Bruto de casi el 50%. Eso llegó a decir el presidente Biden. Es decir, tú presionas a una nación, intentas quebrar la economía, empobrecer a la gente para defenestrar un gobierno. Esas son de las cosas que hoy en día se usan como herramienta política. Bueno, pues sencillamente erraron el cálculo, porque la economía rusa ha tenido un desempeño que nadie esperaba. Ahí está todavía, en pie, con un desempeño mejor que el de muchos países de los que están en el lado sancionador. Fíjense, por ejemplo, el caso del Reino Unido. El Reino Unido, en aquel entonces de Boris Johnson, que se jactaba de decir que Vladimir Putin volaría como un papalote. Eso no ha ocurrido realmente. Y la economía ucraniana, en cambio, está totalmente devastada, totalmente devastada. Se habla de una caída del PIB de cerca del 30%. Hay números distintos, cálculos diferentes, pero ese es el resultado que la mayoría de los especialistas contemplan. Y eso implica que hay un montón de ucranianos que están pasando muchas necesidades. Un país casi totalmente devastado. Miles, cientos de miles de muertos. Lo cual es algo sumamente lamentable. También se equivocaron al calcular las posibilidades militares de Ucrania. Al principio, ustedes recordarán, se decía que los militares rusos eran incompetentes, que Ucrania estaba ganando la guerra. Bueno, pues hoy en día eso no se ve de esa manera.
en el terreno militar, de un tiempo a esta parte, Rusia tiene la iniciativa. Y lo que uno puede vaticinar es una guerra bastante prolongada, aunque se ha anunciado y requete anunciado una contraofensiva ucraniana ahora para la primavera. Eso se ha dicho 80.000 veces y uno como que no ve realmente esa posibilidad. Porque tú lanzas una contraofensiva cuando tienes la posibilidad de eso, cuando tienes las armas, cuando tienes la cantidad de personal necesario, tanto para el combate en el frente de batalla como para asegurar la logística. Y lo que se dice es que en todos esos puntos, a partir de los cuales se pudiera producir un avance, Rusia supera numéricamente a Ucrania. Dicen los especialistas que para usted poner en marcha una ofensiva y sacar al enemigo de su trinchera, usted lo tiene que superar por lo menos 3-1. Lo tiene que superar, porque el enemigo está atrincherado y debería también superarlo en armas. Es cierto que a Ucrania le están suministrando unos armamentos más o menos modernos, equipos pesados, tanques de guerra, misiles de un alcance mayor, pero eso no quiere decir que Ucrania superará militarmente a Rusia. Eso será pero muy difícil. Y entonces las condiciones, según lo que dicen los especialistas, no están dadas como para que esa tal ofensiva pueda ocurrir. Tampoco yo veo como la intención de hacerlo por parte de Rusia, aunque me da la sensación como de que se estaría estimulando esto. Definitivamente lo que nosotros estamos viendo es que hay un cambio de estrategia por parte de Rusia, que ya no está tan interesada en conquistar territorio, sino en consolidar las posiciones que tiene. Se habla también de una contraofensiva rusa, pero reitero, no veo tampoco indicio de eso. Más bien la apuesta es por la prolongación de la guerra. ¿Por qué? Porque eso desgasta al enemigo y eso está produciendo cierto cansancio entre los que le dan soporte a Ucrania, entre los aliados. Fíjense todo lo que ha habido que hacer para asegurar la logística, el abastecimiento, proveerle a Ucrania municiones. Prácticamente han vaciado todos los almacenes. Hasta por aquí vinieron buscando en la región latinoamericana los países que tuvieran armas de origen ruso para que se la donen a Ucrania. Y entonces la guerra va para largo. Y mientras eso más se prolongue, pues más persistentes serán los efectos en la economía mundial de este conflicto. Además de eso, estamos observando que en el seno del bloque occidental, por eso digo que el tiempo parece que está a favor de Rusia, porque en el seno, a lo interno, en el bloque occidental aparecen ya algunas grietas. Y usted vio lo que opina Macron. Hay unas posiciones que no se hacen públicas, pero hay fatiga porque todo esto está teniendo un costo sumamente alto. Y el nivel de apoyo a Ucrania en los países occidentales va disminuyendo y eso va a traer con el tiempo problemas políticos. Desde que comenzó el conflicto nosotros hablamos de esto. Y yo creo que esos son, reitero, factores que operan a favor de Rusia. Ahora se ha producido algo que es una muy mala noticia para Occidente, y es la alianza entre Rusia y China. Nunca se había visto algo semejante en la historia de la geopolítica. Una competencia entre dos naciones con tanto poder. China por un lado, Estados Unidos por el otro.
y al mismo tiempo una China que tiene el respaldo de un país como Rusia, que es una gran potencia militar, además de una de las primeras 15 economías del mundo, y un bloque en formación liderado también por esta mutual. Eso representa un gran reto para Estados Unidos, porque ahí hay mucho poder y esa es la realidad. Entonces, ahora usted acaba de ver lo que dice Josep Borrell, lo que dice Borrell. Por eso digo que se están abriendo grietas en Occidente, porque ya él lo confesó, él lo admitió, dijo que en el seno de la Unión Europea hay enfoques distintos. En el caso, por ejemplo, de China. En el caso de China, ¿por qué? Bueno, porque lo de Rusia está debilitando la campaña de Estados Unidos para contener a China. Ya no hay un entusiasmo como al principio. Ustedes recuerdan que casi se declara a China como un enemigo, como un adversario a derrotar. Después como que un poco se enmendó lo que se adoptó, la decisión que se adoptó en la reunión de la OTAN en Madrid, y se dijo, no, China es un competidor, nosotros no somos enemigos. Pero ya no hay, ya lo que hay es, bueno, lo acaba de decir Borrell, nosotros nunca hemos definido explícitamente a China como una amenaza directa a nuestra seguridad. Eso lo dijo en un evento que se hizo en el Parlamento Europeo para discutir el tema. ¿Por qué? Bueno, porque como él dice, hay posiciones distintas y eso se va a ir haciendo cada vez más evidente, eso va a ir creciendo por los efectos que está teniendo este conflicto. Bueno, llegamos ya al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.